¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio navideño del podcast Dogma de Fe. Está con nosotros el licenciado en Teología por la Universidad Pontificia, doctor en Filosofía, el doctor Gabriel Ledusco, quien siempre y con mucha amabilidad nos acompaña para discutir estos temas tan difíciles de entender para muchos que entrar en los terrenos de la fe. Doctor, hoy es 24 de diciembre, mañana 25, quizás las dos fechas más importantes para el cristianismo, el nacimiento de Jesús, el Cristo, diferenciando, después la tradición oral le llevó a decir Jesucristo, pero su nombre era Jesús, remontándonos a más de 2000 años en la entonces Galilea. Jesús, hijo de María y de José, Joshua ben José, como le llaman los judíos, nace lo que dice la tradición es que nace en Belén, y quisiera que nos remontáramos a lo que la historia de los evangelios mencionan respecto a su nacimiento. Hay 4 evangelios. De esos 4 evangelios, ¿quiénes hablan del nacimiento de Jesús? Sí, hola Marcos, feliz Navidad. Feliz Navidad aquí a todo el auditorio, a todos los que nos vean, un abrazo cordial. Gracias, doctor. Gracias. Sí, de los 4 evangelios llamados canónicos, ya. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo 2 hablan de la infancia de Jesús, que es el de Mateo, escrito en torno al año 70-80, y el evangelio de Lucas, escrito entre el 80-90. Son los 2 que hablan de... ¿Cuál es el primero? El de Marcos. Okay. Históricamente el de Marcos es el más antiguo, hacia el año 60-65 más o menos. Él no habla nada de su nacimiento. Nada. Yeah. Nada. Ni Juan. O sea, Juan no toca la parte de la infancia. El evangelio de Juan es el más tardío, en torno entre el año 90, año 100. Y él más bien habla en el principio existía el verbo, ¿no? Que se hace carne. Es un prólogo teológico enteramente, ¿no? No refiere nada de la infancia. Son Mateo y Lucas los que sí tocan esos relatos. El de Mateo está muy centrado en la parte, en la figura de José, y el de Lucas más en la figura de María, ¿no? Entonces, sí, son así como que la perspectiva literaria es diferente de cada autor ahí, y pues bueno, el que hace una contextualización histórica de cuándo ocurre el nacimiento de Jesús es el Evangelio de Lucas, que lo ubica en época de Augusto, de César Augusto. Menciona ahí los nombres. Emperador, ¿no? Romano. Sí, siendo emperador. Para Augusto, muchos, digamos, el primer emperador como tal. Digo, sí, por supuesto, había existido Julio César, pero Jesús, sí, ya haya nacido antes o después, unos poquitos años antes o después de la fecha acordada, que lo que hemos, el año del Señor, digamos, el año 0 de la era actual. Sí. Le tocó César Augusto. Augusto, sí. Augusto, Octaviano. César como título, no Así como es. nombre, porque el otro sí era su nombre. Así sí. es. Por ahí habla de un Quirino, como procurador en Siria, el rey de Abilene, o estos virreyes que habían, en la época, ¿no? Entonces, sí, más o menos se ubicaría por esos datos históricos, en torno al año 6 antes de nuestra era. La paradoja, ¿no? Que Cristo nace en el año 6 antes de Cristo, ¿no? Sí, que eso tiene que ver con los cómputos que hacen en la Edad Media de los años, y que hay un desfase por ahí de 6 años aproximadamente. Yo no tengo el dato, pero estaríamos hablando por decir una cosa, ¿no? En el año 1842, desde la fundación de Roma, o el año
3000 y fracción del Éxodo, según cómo se fechan luego, que luego es nuestra visión occidental muy, muy dominante, ¿no? De que que no toma en cuenta la medición del tiempo de acuerdo con otras culturas. Entonces, pues bueno, sería en torno a este tiempo, ¿no? Y lo más seguro, porque pues todos los evangelios así lo remiten, es que Jesús haya nacido en Nazaret, no en Belén, ¿no? Que viene precisamente como ya lo decías tú, esta tradición. Empiezan digamos, los bemoles. Sí. Sí, que es un artificio literario, dicen ahí los exégetas, en alguna ocasión creo que lo habíamos comentado, ¿sí? ¿No? Como donde hay mayor coincidencia y mayor empatía y acercamiento entre las diferentes confesiones cristianas es precisamente en los estudiosos de la Biblia, ¿no? Exégetas y arqueólogos, ¿sí?, bíblicos coinciden, es donde es más tersa la relación y no hay tanto problema porque no tienen que ver con elementos doctrinales. Y precisamente se habla de eso, ¿no? De cómo atribuir que Jesús nace en Belén y que la redacción del evangelio hace toda esta historia de viene el censo y como José era originario, su familia era originaria de Belén, tiene que trasladarse hasta allá y allá nace Jesús como que por casualidad, ¿no? Y luego se van a vivir a Nazaret, que sería una especie de cómo acomodar la creencia que ya existe para cuando se escriben los evangelios en Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios, si no nace en la ciudad en la que según las profecías debiera nacer el Mesías, ¿no? Hay una especie de acomodo, sí, literario, para decir si la profecía judía, para clarificar un poco, a quien nos ven, escuchan, porque la profecía del judaísmo era decir que el Mesías, el que iba a ser el Redentor y a salvar en ese entonces del yugo romano, que al principio no era romano tampoco. Uh-huh. Cuando se escriben esas profecías, decía que su Mesías iba a nacer en Belén. Sí. Entonces, poco se acomoda el relato para que Jesús nazca en Belén, aunque lo más probable, como dices tú, es que haya nacido en el pueblo donde estaban sus padres, en Nazaret, ¿verdad? Sí, es que hay una visión así como en retrospectiva, como nostálgica, ¿no? Del momento, vamos a llamarlo así, ideal de Israel como nación, que es durante el reinado de David. Uh-huh. Y que bueno, David nace en Belén. Y entonces, después de el exilio en Babilonia, la destrucción de Jerusalén, todas estas cosas que acontecen entre, pues, por utilizar una fecha, el año 900, vamos a suponer que sería la muerte de David, el año 4, en que está Roma dominando Palestina, pues o sea, ya Israel ya no vuelve a tener una época de apogeo y de fuerza, y de identidad, de como tal, así es. Entonces es como mirar hacia atrás con nostalgia y decir, así como David que salió de Belén y que llevó, es nuestro ideal, el Mesías habrá, así como David vendrá de Belén, en esta idea de, para repetir, ¿no? Porque a final de cuentas la promesa divina no se va a terminar, ¿no? Y los mismos exégetas y lo encuentran ahí en los textos, ¿no? Como a lo largo de la historia de Israel, pues van surgiendo muchos mesías, ¿no? Que cumplen con las profecías. Simplemente, por ejemplo, Ciro, el rey persa, ¿no? Cuando decreta que concluya el exilio de los judíos en Babilonia y que pueden regresar a Palestina y reconstruir Jerusalén, pues la manera como queda descrita en los textos bíblicos Ciro es el Mesías, es el elegido de Dios, es el que nos ha devuelto y vivimos un nuevo éxodo y volvemos a nuestra tierra. Entonces se ve con esta figura, ¿no? Aparecen por ahí, luego en la época de los macabeos, los personajes, los caudillos militares, que son vistos también como liberadores, con las mismas
características con las que se describía, ¿no? Entonces hay una serie vamos a decir, de mesías, ¿cómo puedo decirlo? Que la tradición judía de la época los ubica como tales porque están cumpliendo con la función que tradicionalmente venía a traer el Mesías, ¿no? Liberarnos de la opresión, volver a un periodo de tranquilidad, de estabilidad, de armonía, donde se cumple con el culto a Dios y Dios está en medio de nosotros, ¿no? Identificado por el templo, por ejemplo. Al Dios de los judíos. Sí. Pero... Y que entonces por eso hay varios personajes que se identifican, pues este es el Mesías, no sé, este es el Mesías, es el Mesías. Pero siempre queda, o sea, no terminan de cumplir con toda la expectativa, ¿no? Entonces cuando nace Jesús, pues Jesús es como cualquier hijo de vecina, en un caserío perdido en el norte de Israel. Nazaret, pues imagínate, si hoy es chico. Sí, y que para la época, digo, para nuestros oyentes o los que nos estén viendo, ¿no? Imaginar que el territorio de Israel para la época de Jesús podría ser como ir de aquí a Monclova, ¿no? Sí, a ver, era algo en medio, un caserío, casas de adobe, seguramente. Y que además en medio está atravesada esta región de Samaria, o Samaria, como según y que estaban bronqueados con los judíos. Entonces los galileos, los del norte, pues estaban lejos de Jerusalén, del templo y de todo, porque estaba Samaria ahí atravesada. Y por eso también son vistos como... Esos también son paganos, son gentiles, le llaman, ¿no? Los textos. Hasta una especie de judíos de segunda. Sí. Entonces, el que nazca allá perdido, lo vuelve mucho más marginal de lo que de por sí ya podían haber sido campesinos judíos de la época, claro, ¿no? Entonces, ¿quién se iba a preocupar por averiguar cuál es la historia, la infancia y adolescencia de un campesino que vive perdido allá? No, por eso después hay mucha discusión entre, oye, ¿qué ocurre entre la aparición de Jesús, esa supuesta aparición de Jesús en los templos, a los 12 años hasta los 30 que empieza su prédica? Sí. Pero regresando, doctor, hoy es 24 de diciembre en la tradición judio-cristiana. Hoy, un día como hoy, si es que así se acomodara, hay un peregrinar de José y de María pidiendo posada, digamos, sobre el caserío de entonces Belén, y señalan la fecha entre 24 y el nacimiento el 25 de diciembre, fecha que, digamos, Roma ya tenía, digamos, identificada como una festividad importante, la festividad del Sol Invicto, en sus dioses paganos, digamos, y dioses paganos, para mí todos los dioses son paganos, pero esa es mi creencia, ¿sí? Pues adoraban pues al dios que les proveía energía y que les ayudaba en la agricultura. Ya existía ahí, y entonces existe toda esta versión de que el cristianismo después pues dice, oye, pues acomodémoslo el día 25 de diciembre, ya es algo que se celebra, pues aquí metamos el nacimiento de Jesús. Sí. Porque en ninguna parte, perdón, la última interrupción, está bien. En ninguna parte de la Biblia, y eso es importante que nos digan, y no quisiera que nos consideraran herejes por eso, en ninguna parte de la Biblia, de los 4 evangelios, dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Así es. Sí, y por eso comentaba lo de Galilea. Sí. O sea, un personaje como él, así que hasta, siguiendo el mismo dato de los evangelios, cuando tenía como unos 30 años se da a conocer y viene todo lo que ocurre con él, ¿no? De su vida pública. No hay que perder de vista que el primer grupo de creyentes en Jesús como Mesías, a la luz de la Pascua, de la resurrección, dicen, o sea, no solo Dios resucitó a Jesús, también lo constituyó como el Mesías. Entonces, rompe completamente el paradigma que había de Mesías para la época, ¿no?
Y además esperan, y va a regresar para juzgar a esta generación perversa y malvada y no sé qué tanto dicen por ahí los textos, ¿no? La cuestión es que esto no sucede. Empieza a retrasarse. El término técnico es parusía, ¿no? La vuelta de Jesús como juez. Entonces, no ocurre. Y no ocurre. Y no ocurre. Y no ocurre. Y entonces, pues los creyentes empiezan a preguntarse por este Jesús, bueno, ¿y dónde nació? ¿Y cómo nació? ¿Cuándo nació? ¿Y él qué? O sea, ¿pero cómo? Entonces exige a los creyentes pues reflexionar en torno a su persona. Y entonces cuando viene a reflexionarse sobre ¿y qué pasaría con él cuando era niño? Y entonces en los relatos de la infancia que aparecen los primeros en Mateo, después en Lucas, pues estamos hablando del año 70 por lo menos, más o menos, ¿no? Si redondeamos los años, unos 40 años después de la muerte de Jesús. De la ejecución. Ajá, entonces, sí. Entonces viene toda una reflexión, pero ya es una reflexión mediada por la fe. Entonces, tengo el cristal de la fe, a partir de aquí voy a leer su figura, su infancia. Entonces vienen todos estos relatos, ¿no? De anuncio de ángeles, profecías que se cumplen, concepción y nacimiento virginal, y quedan nada más los relatos. En el caso de Mateo, o sea, habla de que, pues, si tuvieron que ir por el censo a Belén, allí nació, para el lector, inmerso, ¿no? Sobre todo porque Mateo escribe para judíos convertidos, ¿no? Ajá. Pues reconocen todas esas señales está hablando de Belén, la ciudad de David, Mesías, ¿de qué tiene que ver? Si es que él es el Mesías, pues tenía que nacer, o sea, no es que a la luz del relato de Mateo entonces se le considere como el Mesías, sino ya lo considerábamos el Mesías, y si el Mesías tenía que nacer en Belén, pues vamos a escribir el relato haciéndolo nacer en Belén. Claro. ¿Verdad? O sea, es aquí a la inversa. Sí. No hay fecha de cuándo haya nacido. Algunos que luego también quieren ponerse así muy truchos. No, es que Jesús a lo mejor no existió, pero los relatos de la infancia, la estrella es un o sea, y ubican eclipses, o sea, una parte sí y otra no, ¿verdad? Entonces aquí no, o sea, son constructos teológicos, revestidos de un relato histórico, ¿no? Entonces, no sabemos si nació en primavera, en invierno, cuándo haya nacido, no se sabe, ¿no? Dicen unos, que el relato dice que había unos pastores que estaban con sus rebaños al raso. Tenía que ser tiempo de calor porque, pues, si no, ¿cómo iban a...? Yo no sé en invierno cómo sean los inviernos en Palestina, si sean muy fríos o no sean muy fríos. No hay forma de saberlo. Ya, quizás sí. lo más generalmente aceptado, y tú corrígeme, doctor, es que haya sido por ahí del mes de marzo, de acuerdo a este relato de los pastores que estaban... A lo mejor. Pues con sus animales pastando. Pues sí. Digo, pensando en qué época puede haber hierba y eso para que pasten, así ¿no? es. La primavera. Sí. En una región medio semidesértica como puede ser Coahuila, pues sí es la época en que hay hierbita, ¿no? Sí. Con probabilidad, ¿no? Pero no tenemos mayor... Sí, entonces, para ir acortando, para que no nos, no nos juzguen, por favor, pero lo que dice el libro de libros, digamos que es la Biblia, no dice que es el 25 de diciembre, ¿sí? Hoy lo celebramos y al ratito, en unos momentos entramos por qué, pero hay una posibilidad del Sol Invicto, una festividad romana. Y luego ya cuando el cristianismo se vuelve religión oficial del imperio y que entonces el culto sale de las catacumbas, ¿no? Y que los palacios se vuelven templos, ¿no? Entonces empieza esta otra idea de, pues hay que celebrar los momentos importantes, ¿no? Entonces, para el siglo IV, que además de que se da esta oficialización del cristianismo por Constantino y el edicto de Milán, viene también, ya hay los primeros, en algunas iglesias, porque hay que entender que no es como ahora que está todo uniformado, ¿no? Sino que algunas iglesias cercanas o en torno a Roma ya empezaban a celebrar unos días, lo que hoy llamaríamos el Adviento, unos días de preparación a celebrar la Navidad.
Y que bueno, se acomoda el 25 de diciembre, como tú lo has señalado, que era la fecha romana de la celebración del Sol Invictus, ¿no? En latín. Y que porque se hace una ¿cómo diríamos? Una relectura de esta idea del Sol Invicto. Hay que entenderlo en su contexto primero astronómico, ¿no? Ajá. Recuerden que el invierno comienza, ¿qué? 21, 22 de diciembre, ¿no? Ya cuando ya se hizo con certeza científica, sí, digamos. Así. Y que sería, de acuerdo con lo que señalan los astrónomos, el momento en el que el sol, tenemos menos horas de sol en el día y que a partir de ahí empieza paulatinamente a aumentar la luz solar a lo largo del día. Para nosotros ahora que tenemos luz eléctrica y relojes... Nos parece nada, pero para entonces era mucho. Claro, para las culturas agrícolas donde miden el día, por ejemplo los romanos, ¿no? Una hora en verano podría ser hoy día hablaríamos a lo mejor de 80 minutos, mientras que en invierno podría ser una hora de 35 minutos. Por la cantidad de sol, habría que dividir el día en esas jornadas, ¿no? Entonces, cuando empieza el invierno y que empieza a crecer la luz solar, viene la fiesta del Sol Invictus, el sol que no es derrotado por la oscuridad, ¿no? Y que vienen todas estas prácticas de poner las hojas de pino, que son árboles perennes que aguantan el invierno, dentro de las casas iluminados con cera, bueno, con velas, con el tipo de lámpara que se pequeños usaba. Elementos que después empezó a tomar el cristianismo. O las frutas que había en la época como una señal de que pues termina esta parte de, vamos a decirlo, de muerte, ¿no? Oscuridad, pues lo vemos porque se seca la hierba, se secan los árboles y que paulatinamente viene otra vez a crecer. Entonces, se pone la fiesta ese día del nacimiento de Jesús porque el Evangelio de Lucas pone en boca de Simeón, aquel hombre cuando llevan al templo a ofrecerlo como todo primogénito judío. Simeón dice, habla de, nos visitará el sol que nace de lo alto, refiriéndose al Mesías, que en este caso es Jesús, ¿no? No, perdón, es Zacarías y luego la profecía de Zacarías y luego la de Simeón en el templo. Y entonces dice, ¿quién es el sol que nace de lo alto? Pues Jesús. Entonces, pues ahí está. El 25 de diciembre. La fiesta, el Sol Invicto es Jesús. Así es. Pues vamos a hacer, no sabemos cuándo nació, pues vamos a ponerle esta fecha. Y ahí lo celebramos. Pero es con ese sentido. Entonces se empalman las tradiciones agrícolas, de buena parte del hemisferio norte, ¿no? En el que se vive el invierno de esta manera. Sí. Con la expresión religiosa. Y que se juntan todas las tradiciones que ya existían en la época para estos periodos. Que volvemos, es un calendario agrícola que tiene que ver con las estaciones del año. Nosotros estamos muy cerca del trópico y nuestros inviernos no son como los inviernos que están mucho más al norte. Así es. Como los vemos ahora sí en las postales navideñas con nieve y trineos y todo lo que cantan los villancicos. Sí, que te llama, que te mete en la psique de la Navidad, digamos, ¿no? Sí, y que pues no lo tenemos, decían antes, ¿no? Que nada más había dos estaciones, la de autobuses y la del tren, porque siempre teníamos el mismo clima. Doctor, a propósito de eso, yo creo que es importante. Se llama Navidad porque viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento. Digo porque decimos feliz Navidad. Quisiera, si lo estuviéramos, hoy lo decimos como algo común, sí, pero quiere decir feliz nacimiento. Sí, en italiano, por ejemplo, es muy elocuente, ¿no? Ajá. El buon Natale. Ahí está, ¿no? El buen nacimiento, que se refiere a eso, ¿no? A esa expresión de el nacimiento de este personaje, de este niño, así ¿no? Es. Lo que trae de bondad, de alegría, felicidad, Y después este relato, doctor, está en los evangelios de José y María pidiendo posada. Sí. Digamos, ¿quién lo relata? Mateo relata que cuando van a Belén, pues como todo mundo está volcado en el censo, ¿no? Y se tiene que ir a sus lugares, pues ya no hay... Dice, ¿dónde quedarse? Decía, no hubo lugar para ellos en la posada, ¿no?
Y entonces van y se meten a unas cuevas ahí que servían de... Digo, porque nosotros ponemos pesebres de nacimiento muy bonitos. Pues posiblemente eran cuevas, eran grutas naturales, ¿no? Donde pues, se refugiaban a los elementos naturales, ¿verdad? Sí. Y pues ahí le toca, según la narración, ahí le llega el momento del parto, ¿no? A María. Entonces, esta idea pues andan buscando dónde quedarse, pues a lo mejor a todo mundo le ha llegado a pasar en algún momento cuando está lleno. Pienso en los pueblos mágicos que tienen 3 hotelitos y de repente están todos llenos. Y no hay dónde quedarse. Y digamos que en la tradición estuvieron pidiendo posada, nadie se las da y se refugian en algún lugar en donde se resguardecen de los elementos naturales, y ahí le toca el parto a María, madre de Jesús. Quizá hoy lo podríamos ver las familias de inmigrantes que se tienen que quedar abajo de los puentes. Así es. En los quicios de puertas de negocios, de tiendas, algo parecido, ¿sí? ¿no? Sí. Y la tradición de las posadas, pues bueno, eso ya es un invento, pues novohispano, ¿no? De los frailes de San Juan Teotihuacán. Sí. Que hacen el novenario de la Navidad, cada día. Y los cánticos y todo esto, y está bien, hombre. La petición de posada, ¿no? Sí. Si por esos días podemos estar tranquilos, pues claro. Ya sirve de algo, ¿no? Sí. Entonces, la narración es lo que señala, ¿no? Apunta que ni siquiera tuvo un lugar para nacer, ¿no? Y después, desaparece la figura de Jesús, doctor, de los evangelios, y empieza a relatar hasta... ¿Quién menciona la aparición en el templo, doctor? Es Lucas. Lucas menciona que, como todo judío, cuando cumple, no sé si su mayoría de edad, a los 12 años, pues, viaja a Jerusalén nuevamente con sus papás. Era una obligación de los judíos. Sí, de los judíos, por Pascua, a visitar el templo, ¿no? Y entonces, ya como, vamos a decir, como adulto, ahorita muchos dirían, mis hijos me decían, es que a los 12 años no eres adulto, dice mi hijo de 11, ¿no? Bueno, digo, hoy no, pero hace 2000 años. Sí, hace 2000 años. Ya andaban chambeando. La esperanza de vida eran de 30, 35 años. Entonces a los 12 ya. Estabas casi a la mitad de tu vida, digamos. Sí. Entonces ya entra al templo como judío creyente y todo, Y entonces viene esta idea esta narración que hace Lucas, donde está cuestionando a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y que pues pensaban, las caravanas viajaban las mujeres por un lado y los hombres por otro, y entonces se explicaría, ¿no? De que pues la mamá pensaba que iba con el papá y el papá pensaba que iba con la mamá, y resulta que cuando se encuentran no iba con ninguno de los dos, pues hay que regresarse, ¿no? Y viene entonces esta narración que está ahí, tendría alrededor de unos 12 años. Van y se lo encuentran. Sí. Se les había perdido un poco irresponsables. Sí. María y José, porque se les había perdido Jesús. Sí. Y van y lo encuentran en el templo. Sí, y el relato... El templo de David. O el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que ya sería el que había construido Herodes, ¿verdad? Que luego destruirá a Tito hacia el año 70. Ajá. Y que lo encuentran ahí, viene el diálogo de que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, pero que vuelve a ellos y está sujeto a sus padres en Nazaret, Y luego ahí se interrumpe el relato y comienza el siguiente párrafo, dice Lucas, tendría Jesús unos 30 años, ¿no? Cuando vuelve a hablar de él, después del episodio de Juan el Bautista, tendría unos 30 años cuando salió, ¿verdad? Cuando se empezó su actividad pública. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? No sabemos. No hay registro. Sí, ¿no? Vuelvo a la idea que los relatos de la infancia de estos dos textos son reconstrucciones teológicas, no son narraciones históricas. No sabemos realmente qué pasó. Y yo creo que sí hay que entenderlo como tal. Sí. Pero creo que ya hemos llegado a un buen acuerdo, doctor. Primero es ¿por qué se llama Navidad? Sí. Para que nos ven o escuchan, seguramente mucha gente lo sabe, quizás otros no, y ese es el propósito de estos podcasts, pues intentar que la gente conozca de especialistas como tú el origen de las cosas. Navidad, nacimiento. Sí.
digamos un poco la traducción al final. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Después el Mesías. Y para ya no meternos, digamos, en la vida posterior de Jesús, para hablar exclusivamente de la Navidad, después se empieza a construir, como bien dices, de otras cosas. Y hay quien dicen que este gran escritor inglés, Charles Dickens, es el que inventa la Navidad en la concepción como la que tenemos hoy, sí. De reunirnos hoy por la noche, 24 de diciembre, a cenar en familia. Lamentablemente hay gente que hoy la celebrará de un modo absurdo, que embruteciéndose y no honrando ni siquiera a su familia. Sí. Los invitamos a que no lo hagan. Ya no digamos que respeten ninguna clase de religión ni culto, pero que Charles Dickens en sus cuentos de Navidad describe toda esta Navidad de pino, regalos, aromas, comida, buena lead en la plática, y que Charles Dickens es el que inventa la Navidad moderna como la hemos conceptualizado hoy día, doctor. Sí, a partir de la historia aquella de canción de Navidad, ¿no? Ajá. A Christmas Así Carol, es, ¿no? a Christmas Carol, así es. Digo que quizá muchos lo conozcan a partir sobre todo de la figura del personaje de Scrooge. Ebenezer Así Scrooge. es, sí. Se vuelve también así como las posadas en México, yo creo que también es así como que obligatorio de la cultura popular para entender lo que hacemos, como bien lo dices, ¿no? Sí. Como que se me fue la palabra, como que sintetiza, recoge muchas tradiciones que ya venían de mucho tiempo atrás y que las redimensiona en el relato y que pues pega, ¿no? En el imaginario y en el constructo social. A mis hijos les llamaba mucho la atención porque platicaba con ellos hace unos días al respecto de que como en México se ha privilegiado a partir del elemento religioso este día, el 24, bueno, esta noche, ¿no? Más que el 25 de diciembre, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos es el 25 de diciembre. No hay así como que la Nochebuena, así como la vivimos nosotros. No. Culturalmente aquí en México es reunirse el 24, sí. El 25, el recalentado. Es el recalentado, ¿verdad? Y hace unos días, hablando de las posadas, las posadas de las oficinas, y lo digo con mucho respeto porque yo también lo hice en su momento, no se trata de rifas de pantallas, y baile y alcohol y comida. La posada en su momento era Jesús en el relato evangélico buscando posada y nadie se la dio y termina convirtiéndose, doctor, en una festividad de rifas de computadoras, sí. Pantallas, alcohol a raudales, sí. Pleitos, accidentes, doctor, que han ocurrido estos que sí. es muy lamentable a causa del exceso del alcohol por las posadas, sin apegarse absolutamente sí. a nada del relato. Está completamente desviado eso, ¿verdad? Sí, yo les digo a mis hijos que a mí me tocó vivir todavía posadas tradicionales, de ir cargando peregrinos, de ir cantando por la calle las letanías, así como prácticamente ha desaparecido. Todo eso se perdió. Sí. Ahora son a lo mejor fiestas prenavideñas o de vacaciones, no sé, de inicio de vacaciones, pero sí, ya han perdido su sentido así, original que podían haber tenido y que invitaban también a esa parte, lo que se decía ahorita de como que de hacer un alto y reflexionar lo que estábamos haciendo, ¿no? Existía aquella expresión que todavía hace el año pasado todavía me tocó escucharla, el decir,
a ver si este año me toca cargar los peregrinos en el sentido de llegar vivo a la Navidad, ¿sí? ¿No? Ahora pues ha cambiado mucho esa... Sí, y se ha perdido, por supuesto, sí. Y retomando, doctor, esta idea navideña inglesa que se mezcla con las tradiciones del México de principios del siglo pasado, entre posadas y la Navidad de pino, nacimiento, regalos, comida, tiene que ver mucho con las órdenes religiosas que existieron en el siglo pasado en México, doctor, y que siguen existiendo, por supuesto. Sí, incluso desde el 16, sí. O sea, el nacimiento, el Belén, como le llaman en Europa, ¿no? Es un invento de Francisco de Asís. Ya. Que lo representa, una Navidad representa con personajes de la aldea donde estaba el nacimiento, representa el portal, los animales, como una forma de evocar ese, y a partir de ahí empieza la tradición luego de hacer las figuras, de representar María, José, el niño Jesús, el buey, la mula, luego los Reyes Magos, los pastores, y que bueno, aquí en México es tiene también su peculiaridad, ¿no? De que está la tortillera, los nopales, sí, o sea, todo eso, porque es un elemento de folclore muy interesante, sí. ¿No? Como que obviamente sigue teniendo el centro, el portal, pero que se vuelve todo este universo, social y económico de nuestro país representado ahí, y que le da un sabor muy peculiar que no tiene en otros lugares, ¿no? Creo que solamente ocurre en México. ¿Sí? Lo estoy recordando ahora. Yo soy de Monclova, te lo he contado. Tengo un amigo, ya no vive en Monclova, pero en el árbol de su casa, como esperan, ponían cascos de fútbol americano. Y entonces, llegamos hasta esos absurdos, en una tergiversación del hecho sí. Que se celebra hoy y mañana, digamos, que es el previo al nacimiento de Jesús, el Mesías, cabeza de toda esta religión que a través de sus distintas expresiones, catolicismo, pero digamos el cristianismo como tal, sí. Pobla y puebla una buena parte de este planeta, doctor, y creo que siempre lo vamos a decir, pero lo que se celebra ahora, apegándonos al relato, pues es hoy en una noche como hoy, aunque no lo dicen ninguno de los evangelios, que el 24 de diciembre estaba pidiendo posada, porque incluso me atrevo a decir, doctor, sería imposible, y un poco ayudando al evangelista, los meses no se llamaban como tal, no existía el mes de diciembre. Los empiezan a llamar después por algunos emperadores romanos, por eso Julio se llama por Julio César, agosto se llama por César Augusto, sí. Y tenemos el calendario no existía como tal, sí, existía un calendario juliano, pero no señalaba los meses, y no todos, y tenían nombres de lunas, de soles y de otras deidades, digamos, sí. de su tiempo. Sí, los... Un poco salvando a los evangelistas, sí, ¿no? O sea, es que no lo sé de memoria, pero los judíos nombran los meses, pues de acuerdo a lo que... ellos creían. Sí. El mes de Nisan, el mes de Kilión, el mes de... Lo pueden encontrar en internet sin mayor problema, ¿no? No era enero, febrero, marzo, sí.
Es la dominación romana Así la es. que impone, y como bien lo decías, ¿no? O sea, los nombres de los meses en español se pierden un poquito, en inglés no tanto algunos, ¿no? Como, o sea, Januari, que suena igual en inglés que en latín, Ajá. porque es el dedicado al dios Jano. A Jano, que tiene veía... el bifronte, así ¿no? es, que veía al pasado y al futuro, así y es. por eso es el que abre, ¿no? Ajá. Pero luego vienen los otros, o sea, diciembre, o sea, December en latín, pues es el 10, es el 10º. Entonces se meten... Había 10 meses. Exacto. Todavía, porque estaba todavía en contradicción hasta que el Papa Gregorio Sí. ordena un estudio, digamos, científico y se impone el calendario gregoriano Y que sí, como tal, ¿no? Y que son mediciones solares de Así los es. días, porque acá estamos hablando de meses lunares, de más, que se movían de más de 30 días, y que luego, bueno, con Julio César viene la primera irrupción de, bueno, le quitamos unos días a febrero y otro para construir otro mes ahí en medio que se llame Julio, que hoy el día Sí. para mí, que soy el emperador, ¿verdad? Y por eso de junio dedicado a Juno. A Juno. Luego el mes 7, que es septiembre, hoy día ya nos quedó como mes 9. Ajá. ¿No? Porque luego, como bien lo señalas, Augusto mete también su mes. Dice, si mi padre, que no era su padre, porque él era hijo de Dios, que Dios era Julio César, lo había nombrado deidad. Los divinos. Entonces, Augusto, es agosto, ajá. Creo que es importante para que nos ven, escuchan, que tampoco podemos culpar a los escribas, entonces a los evangelistas, no señalar que Jesús no nació en un 24 de diciembre porque no existía el mes como tal. Y aparte no les interesaba. No era parte del relato. No, para el cristianismo naciente lo importante, y de hecho así le llaman en latín, el dies natalis, el día del nacimiento, es cuando se moría el creyente, el bautizado. Porque ese día nacía de verdad a la vida nueva, ¿no? Qué interesante eso. Entonces no es el día en que me parieron, pasaba a segundo plano, ¿no? Sino el otro día, lo importante, que yo creo que eso es interesante pensarlo, en que lo importante es cómo me quiero morir. Claro. Que diga cómo viví, ¿no? Porque le decía yo a un amigo, o sea, imagínate tener un accidente de tránsito así nada más porque andabas corriendo a lo despistado. O andabas alcoholizado, ¿verdad? Sí, como tantas tragedias que han ocurrido en estos días, que es un absurdo, ¿verdad? Y que es una muerte sin sentido. Así o sea, cuando a lo mejor el que se muere ahí al pie del cañón haciendo las cosas porque tiene que ver en el cómo viviste. Y ese era el sentido original, ¿no? Ahorita ya como que se nos pierde, como que tenemos esa idea de que aquí nací, aquí morí, ¿qué pasa en medio, no? Y como que no se ve luego todas estas expresiones que había en la antigüedad del memento mori, ¿no? Uh-huh. El momento de morir, sí. Sí, el de acuérdate que un día te vas a morir. Entonces, ¿cómo estás viviendo para que ese día sea un broche de oro y no una casualidad, absurda, ¿no? Sí. Entonces, y tendría que ver con eso. No tenemos la fecha exacta ni precisa porque tampoco les interesaba mucho. Sí, para quien exigimos a veces, porque yo lo he hecho durante mucho tiempo, rigor metodológico, historiográfico. Sí. Pues no se lo podemos exigir porque no era exigible en entonces. Ajá. Sí, completamente. No estaba dentro del método de escribir días, horas, quizás lugares, y que se fueron acomodando, como esto de nacer en Belén en lugar de Nazaret, ¿no? Sí, y que pues no había, tampoco hubo los ángeles cantando, ¿no? O sea, son constructos, teológicos, claro. ¿Verdad? No era, es que luego todas las canciones de la época, ¿no? Que en medio de la nieve nace Sí, pero ¿cuál nieve? Está en el desierto de Palestina, sí, ¿verdad? Sí. Nunca ha nevado. Sí, entonces, nunca va a nevar, ¿verdad? Sí, vienen todos estos elementos de la cultura, como se llamaba. Así es. Que al menos para nosotros en México, no solo estos
que hace esto que hace Dickens y que nos llega luego todos estos elementos, sino también estas navidades de los villancicos españoles que de la época del franquismo, bueno, o de inicios, mediados del 20, ¿no? Que son muchos de los villancicos tradicionales que se escuchan en estas épocas y que también nos generan una idea muy propia de las, y nos meten en modo navideño, digamos, sí. Aunque en las tiendas, departamentales desde octubre ya estaban, en modo navideño y ya estaban los pinos de Navidad instalados y todo, porque esto, lamentablemente, doctor, pues se lo ganó el modelo neoliberal y el capitalismo, y el norte, por supuesto, el consumo. ¿Cómo se llama? El norte, industrializado, porque en el cono sur, pues es verano. Sí. Y no es o sea, ahí es como, aquí con nosotros pensamos el verano, playa, pues lo mismo ocurre allá, entonces. Sí, nada más que al revés. Sí, exacto, yo creo que a nosotros nos chocaría pensar, hay una colega en la facultad, chilena de Valparaíso, y dice, pues es costa, es playa, 24, 25 de diciembre, pues es Navidad en la playa, nada de nieve y trineos. No, sí, aquí, digamos, y lo digo con mucho respeto, la Navidad ideal para esa gente es que nevara el 24 de diciembre, porque entonces, ahí me mete en modo navideño, el modo es, por eso digo que la Navidad, como hoy la conceptualizamos, como hoy la tenemos en nuestra psique, la inventó Dickens, ¿sí? En torno a la estufa, compartir la frío, nieve, todo. A ver, no estaba haciendo frío cuando nació Jesús en el desierto, sí, aunque son muy fríos, por supuesto, al siguiente día es un calor bárbaro, las noches, quizás en cierta época, suelen ser muy frías. Yo he estado en diciembre en Israel y son frías, pero digo, cierta llovizna y nada más, quizás con un suéter se resuelve, doctor. Uh-huh. Nada de lo que nos hemos construido. Nos hemos construido aquí en nuestro microcosmos, y que imaginamos a toda esta Navidad que no es la Navidad. Digo, a ver, están celebrando. Estamos celebrando hoy el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí, la figura histórica, y lo tengo que decir, más importante de la humanidad hasta el momento. Bueno, pues todo esto que estamos haciendo hoy no fue así, ¿eh? Sí, y es que yo creo que es importante ahorita que lo señalas, porque luego crecemos con esa idea, ¿no? De asociar nacimiento de Jesús con todos estos otros elementos del folclore y del consumo que también tenemos ahí, y que es que eso no puede ser, no, me han engañado. No, nadie te ha engañado toda la vida. A lo mejor tú no lo has pensado, a ver, no lo has reflexionado. A ver, reflexiónalo, porque lo que dice es otra, lo que dice es otra cosa, después fueron tradiciones. Sí. Y está bien, a ver, yo he discutido por mucho tiempo que si por hoy, esta noche, nos vamos a reconciliar con alguien con el que hemos estado distanciados, y si nos mueve, porque hay mucha gente que se pone melancólica en estos días, y si nos mueve un reencuentro, qué bueno, doctor. Claro. Sí, qué bueno que de menos los mueve a reencontrarse, a reconciliarse, después hay hoy mucha gente se pelearía por los terrenos de la abuela, también hoy en esta noche, a veces toda esa parte que existe en redes sociales y las discusiones que a la luz del alcohol que se va a ingerir en una cantidad bárbara esta noche, y que no es eso lo que señala la Navidad, pero no hay forma de que eso de evitarlo. Si nos vamos al origen, hoy se estaría celebrando que María y José, volvemos, llegaron a Belén, que no llegaron a Belén, pero bueno, llegaron a Belén, y que buscaron posada, y que al siguiente día nació Jesús, sí, el Mesías. Sí, y que en ese recién nacido
total y completamente indefenso y vulnerable, hay una luz de esperanza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que valdría la pena también rescatar. O sea, Sí. que todas estas tradiciones que nos, de una u otra manera, nos acercan a nuestra familia, a las personas que queremos, ¿no? O sea, pues buscar también eso, o sea, que hay la esperanza de... Hay una anécdota que a mí me gusta mucho luego ahí, recordar en estas fechas, que es lo que ocurre, no sé si es en 1915, 1916, en la Primera Guerra Mundial, cuando Ajá. se detiene la batalla en las trincheras. Para celebrar la Navidad. Sí, que los alemanes de un lado y creo que ingleses o franceses del otro, de repente unos empiezan a cantar villancicos, Sí. precisamente, y los otros empiezan a contestarlo y empiezan a encender velas y separan las armas y salen y se intercambian cigarros, lo poco que podían tener los soldados metidos en una trinchera, ¿no? Y que los altos mandos estaban escandalizados de que cómo era posible fraternizar con el enemigo, claro, porque ellos no estaban metidos ahí, ¿verdad? Y compartiendo, que a lo mejor el otro día se iban a volver a agarrar a balazos y a matarse, pero en esa noche se hermanaron, ¿no? Porque eran compañeros de algo, Sí, jugaron sí. fútbol, Si para eso sirve la Navidad, bienvenido. Sí. Si para eso sirve este día, bienvenido. Y eso es lo que yo creo que no hay que perder. Sí. Esa parte, que todavía hay esperanza de que podemos hacer de este mundo algo mejor. Sin duda. Y después ya quisiera retomar solamente 2 puntos. Toda esta parte de Santa Claus. Yo he escrito mucho. A ver, digamos, en los santos del catolicismo no existe Santa Claus. San Nicolás. Existe San Nicolás. Sí. Le pusieron Santa Claus otra vez, Dickens triunfando, y un santo de origen turco, perdón. Capadocio, por allí. De Capadocia, sí. Que acostumbraba a dar regalos a los niños. Así es, y después otra vez el consumismo le puso traje rojo. Sí, la mitra de obispo se transformó en el gorro que ahora así es. Tiene Santa Claus. Y son todas estas transformaciones que hemos hecho sin recapacitar que tienen un origen. Sí. Entiendo que todo evoluciona, doctor, pero también es bueno volver a los orígenes, saber qué estamos celebrando esta noche, hoy 24 de diciembre. Claro. Sí, San Nicolás, que obispo, nacido en estas regiones, obispo de Bari, acostumbra en Navidad obsequiar juguetes, sobre todo a los niños huérfanos y que no tenían dónde vivir. Volvemos a esta parte que a decir que sueno a disco rayado, pues la parte de la justicia social y el ver por el que está peor que uno, ¿no? Sí, a ver, no era irse a comprar un iPhone, no. Y regalarlo en Navidad. Él estaba dando a los desposeídos. Sí. Y creo que es la versión holandesa del de la expresión San Nicolás, que se vuelve en San Nicolás y que luego se transforma a Santa Claus, ¿no? Ese tipo de giros que va dando el idioma, ¿no? Y que bueno, después una empresa refresquera lo populariza de una manera así con la figura que lo tenemos ahora, con ¿no? Mucho éxito. Ajá. Así. Con mucho éxito. Obeso, de barba, vestido de rojo. Creo que son los colores del producto, ¿no? Sí. Y que... Creo que es bueno por eso desmenuzar los hechos y que la audiencia sepa de dónde nos viene eso. Y que eso no cancela el gesto de dar regalos. No, está porque bien. Volvemos al texto evangélico de que los pastores le llevan regalos al recién nacido. Los reyes, los magos de Oriente le llevan también regalos. Magos o sabios, doctor. ¿Qué es lo que dice el relato evangélico? El término griego magus refiere a sabiduría. Ya. Sabios, posiblemente astrónomos. Pero digamos que no eran magos esos que hacen trucos de magia. No. Era gente era gente culta. Sí. Hay gente que dice que no eran ni 3, ni reyes, ni magos. Sí, no. Es que no se dice, se mencionan 3 cosas que regalan y por eso dicen que eran 3. Sí, pues eran 3 regalos. Sí.
Oro, incienso, mirra, ¿no? Y hubo tres, entonces cada uno tuvo porque después también es toda esta parte, digamos, una construcción social, sí. Por no decir invento, yo lo he escrito y me he ido, me han puesto, pero bueno, bárbaros de decir, a ver, no eran reyes, ¿sí? No eran magos, la traducción, ¿sí? Que es muy distinto de decir que eran magos, como lo conocemos, el mago es alguien que hace magia, la magia no existe, y a veces pues hay discusión de si eran tres siquiera, sí, ¿verdad? Y que si Melchor, Gaspar, Baltasar, uno rubio, otro moreno, otro afro, porque para la época son pues, las tres regiones del mundo que se conocen, no se conocía América ni Oceanía, ¿no? Entonces está representada la universalidad de la humanidad, llamada Así es. al cristianismo, ¿no? Un afroamericano, sí. Un europeo, y alguien de un asiático, así es. De la época. Sí. Y porque después, otra vez, ateniéndonos a lo que dicen los evangelios, ¿quién habla de estos sabios, de estos tres sabios de Mateo. Okay. Mateo, es el evangelio de Mateo, que unos magos de Oriente que ven una estrella y que para la época la aparición de las estrellas, y volvemos a las metamorfosis de Ovidio y Julio César, ¿no? Cuando muere Julio César se convierte en una estrella. O un acontecimiento astronómico anuncia el nacimiento de un personaje importante. Entonces estos o magos una calamidad también. Ven la estrella en el cielo, ha nacido, hay un personaje importante que nació y van siguiendo la estrella y luego, bueno, ya viene, es el Mesías, ¿no? Pero igual es recoger tradiciones babilónicas, no hay que perder de vista que Israel estuvo ahí, y también recibió buena parte de sus esquemas culturales. Sus tradiciones, así es. Sí, es. de ahí, o sea, se comparten, entonces, porque volvemos, también salen para estas fechas un montón de historias de que si era una supernova o si eran alienígenas. Todo ese tipo de historias que van vamos a leer una serie de absurdos tremendos. Sí. Y si existió la estrella de Belén y si como tal. Sí, unas maromas intelectuales para intentar explicar ciertas cosas que pues bueno, que el género literario es otra cosa, ¿no? Con base en lo que han dicho los expertos en el tema, exégetas y demás, sobre lo que pudo haber sobre lo que está narrado ahí, ¿no? Entonces, volvemos, todos estos elementos tradicionales que están ahí, después los damos más por hecho y como verdades. Como verdades y verdades absolutas. Sí, y lo significativo lo dejamos a un lado. Por supuesto. Doctor, yo he platicado contigo, he tenido la oportunidad de leer mucho sobre la historia de Jesús, de quien mañana se celebra su nacimiento. Su cumpleaños, diríamos ahora, ¿verdad? Sí. Generalmente aceptado. Y yo he sido muy crítico de la figura de Jesús. Jamás he puesto en duda que existió, porque creo que hay suficientes elementos para decir que existió, pero a veces está claro que para mí no caminó sobre las aguas, no resucitó Lázaro, no resucitó él mismo, y no era para mí hijo de Dios, pero para mí algo ocurre con la figura de Jesús. Algo especial, algo místico, y te lo está diciendo un agnóstico, doctor. Uh-huh. Ninguna figura sobre la cual yo tenga conocimiento ha despertado en mí esa pequeña duda que quizás tenga que ver con la edad, doctor, pero algo ocurre. Sí. Algo ocurre para mí, porque me parece imposible que alguien que nació en la absoluta miseria, en un
caserío hace más de 2000 años, su figura haya trascendido como tal, y por eso creo que lo importante es señalarlo como un príncipe de paz, como alguien, un ser especial, muy alejado al estilo de celebración navideña que vamos a tener esta noche, doctor. Uh-huh. Sí, yo creo que es importante, que de alguna u otra manera lo hemos ido ahí señalando, ¿no? La idea de a final de cuentas, qué es lo que está en el fondo de su persona, de su figura, y para creyentes o no, como bien lo destacas, o sea, lo que él dice, hay algunos casos de un maestro de sabiduría, pero qué es lo que él está enseñando, ¿no? O sea, la compasión, el preocuparte por el otro, el quitarte del centro y poner al otro en medio, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo muy válido. Y un mensaje muy poderoso. Sí, y un mundo como el que tenemos ahorita, en el que cada vez estamos más alejados de los demás, por las tecnologías, por la pantalla del celular y de la computadora, y nos olvidamos de lo que ocurre con los demás. Yo creo que hoy sigue teniendo fuerza lo que él dice, ¿no? Lo que él dijo. Para creyentes o no creyentes, creo que sigue teniendo validez la preocupación por el otro que camina a un lado conmigo, porque si no, pues la nación que estamos construyendo, el país, la ciudad que queremos, si no nos preocupamos unos por otros, no vamos a hacer gran cosa. Yo creo que ahí tiene mucha fuerza su mensaje y la validez que sigue teniendo, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay que perderlo, ¿no? Y ojalá, como dice por ahí, aquella canción que cantaba Mercedes Sosa, ojalá que todos los días fuera Navidad para que todos se les ablandara el corazón, Un poquito, déjame decirte, sí. Que esta parte de la no creencia viene por tradiciones familiares, mi abuelo era comunista, en nuestra casa éramos no creyentes, y mi abuelo, y con esto estamos cerrando este episodio, que nace un Día de Muertos, y se le ocurre morirse un 24 de diciembre. Doctor, hoy, así, sí, como hoy. Sí. Hoy él muere el 24 de diciembre de 1973. Se le ocurre morirse en la última de sus bromas. Era un hombre muy, muy, muy bromista, y eso fue un golpe familiar muy fuerte, y digamos, él no nos arruinó la Navidad, nos la arruinamos nosotros, y por muchísimos años no la celebramos, muchísimos, y mis hijos fueron víctimas de este moderno Scrooge, sí. Diciéndole siempre Santa Claus no existe, todo esto ha sido un relato, una construcción social. A ver, lean los evangelios, Jesús en ninguna parte dice que nació un 25 de diciembre, y digamos, yo ahora era el destructor de fiestas y de armonía familiar, y si tuvieron que tragar mi mal, mi espíritu anticlerical, pero hace 8 años nació Carlos, mi nieto, y después Alejandro, mi otro nieto, y todo cambió, doctor. Sí. Entonces, pasé a ser el señor poniendo de todas las cosas que yo me quejaba, pues, las empecé a celebrar. Pusimos árbol de Navidad, y entonces regalos, y te cambia, hechos así, y te modifica tu forma de pensar, y yo les haría una pregunta a quienes nos ven y nos escuchan. De acuerdo, Jesús no nació un 25 de diciembre, seguramente no nació un 25 de diciembre, y hay una gran construcción
social en torno a su figura, pero si esta noche alguien toca su puerta, digamos es un migrante, esta noche 24 de diciembre alguien toca su puerta y con el cuento de que no tiene posada y que trae a la esposa embarazada y que necesita un lugar donde resguardarse, ¿usted qué haría? ¿Le abre la puerta? Sí. Y pues feliz Navidad a todos, doctor. Feliz Navidad. Igual me quedo con ese mensaje, sí. ¿No? Sí. Feliz Navidad para todos y ojalá que pues esa brasita que ahí está cubierta de ceniza no se termine de apagar todavía. El niño que llevamos dentro, que gozaba de las Navidades, ojalá que también pueda resurgir. Por lo menos durante una noche. Por lo menos, sí. Si eso sirve, qué bueno, sí. Feliz Navidad a todos y nos vemos en un siguiente episodio de este podcast Dogma de Fe. Muchas gracias. Gracias.